Josecito. Yo sé que usted siempre me ayuda a salir de mis dudas. ¿Me puede explicar, por favor, qué es un arzobispo? Con mucho gusto, gatito. Mira, los apóstoles comenzaron a llevar el evangelio a muchas partes y en cada lugar que predicaban surgían nuevas comunidades de cristianos. Y como los apóstoles no podían quedarse allí permanentemente, eligieron entre todos los de la comunidad a la persona más responsable y llena de fe, a la que llamaron obispo, palabra griega que significa inspector, y a este obispo le impusieron las manos para que recibiera el Espíritu Santo. ¿Y por qué usaron esa palabra griega? Porque en los inicios de la Iglesia, el griego era una de las lenguas más utilizadas. Por eso utilizamos palabras griegas hasta el día de hoy, como por ejemplo bautismo, que significa baño, evangelio, que significa buenas noticias, Eucaristía, que significa acción de gracias, o incluso Cristo, que significa el ungido. Esa no me la sabía. Oiga, ¿y el obispo o inspector de qué se encargaba? De predicar la palabra de Dios, animar y organizar a la comunidad y especialmente celebrar los sacramentos. ¡Ah, caray! ¿Y él solito podía celebrar todos los sacramentos? No, cada obispo se encargó de ordenar a varios presbíteros. ¿Presbíteros? ¡Qué nombre tan raro! También es una palabra griega que significa anciano en la fe, y se les llamó así porque el obispo elegía entre toda la comunidad a las personas más maduras en la fe, no por su edad. Y este es el nombre correcto de a quienes las personas les llaman sacerdote, padre o cura. Oiga, ¿y desde aquel entonces el obispo y los presbíteros son solteros? No, en los inicios del cristianismo eran casados. Así nos lo dice San Pablo en su primera carta a Timoteo. El celibato vino después como una disposición de la Iglesia. ¡Qué interesante! Entonces los obispos y los presbíteros ejercen el sacerdocio para continuar la misión de los apóstoles. Sí, pero no solo ellos. También desde la antigüedad surgieron otras personas para auxiliar al obispo y a los presbíteros, y a ellos se les llamó diáconos. Me imagino que también esa palabra rara es una palabra griega, ¿verdad? Así es. Diácono significa el que sirve o servidor. ¿Me puede aclarar un poquito más cuál era la función de cada uno? Mira, como lo digo en mi libro, el obispo, como cabeza o inspector de un lugar, se encargaba de animar a todos los fieles de su región, de fomentar la unidad y de que la fe y las enseñanzas de Cristo no se desviaran o deformaran. Por eso visitaba constantemente las distintas comunidades de su zona y además se encargaba de ordenar a los presbíteros y diáconos necesarios. Y para que todos lo identificaran, llevaba sobre la cabeza, y la sigue llevando, un tocado llamado mitra y un bastón de pastor llamado báculo. Es el único además que puede ordenar sacerdotes y de ofrecer el sacramento de la confirmación. Yo no sabía por qué el obispo usaba esas cosas. El presbítero está bajo las órdenes del obispo y al frente de una comunidad. Por eso es el responsable de todo lo que sucede en su parroquia. Además de atender las necesidades de los fieles, tiene que ofrecer los siguientes sacramentos: el bautismo, la reconciliación, la Eucaristía o Santa Misa, el matrimonio y la unción de los enfermos. Me queda claro, solo 5, porque el obispo es el único que puede ordenar sacerdotes y confirmar. O sea que el obispo sí puede dar los 7 sacramentos. En cambio, el diácono está sujeto a la autoridad del obispo y de los presbíteros para servir en la comunidad a la que ha sido asignado, especialmente en lo que se refiere a la caridad. Y el diácono solamente puede celebrar 2 sacramentos, el bautismo y el matrimonio. Eso es muy interesante. Entonces, hay 3 niveles en el sacerdocio. El más alto es el del obispo. El que le sigue es el del presbítero, al que generalmente le llamamos sacerdote, padre o cura. Y el que le sigue es el del diácono. Muy bien. Si entendí bien, al presbítero y al diácono los nombra o elige el obispo, pero ¿quién elige al obispo?
El Papa lo elige personalmente y lo nombra responsable del lugar al que lo envíe. O sea que el Papa puede enviar a un obispo a un lugar distinto del que nació o donde se ordenó sacerdote. ¿Sí? ¿Y por qué hay obispos y arzobispos? ¿Cuál es la diferencia? Para explicarte esto, volveré a utilizar dos palabras griegas. La palabra latina diócesis proviene del griego y significa administración, dirección o gobierno, y se utilizaba en la antigua Roma para designar un territorio en el que una persona ejercía autoridad. Por eso, a la zona o territorio que gobierna un obispo se le llama diócesis, pero si es muy grande o importante, se le llama arquidiócesis por la palabra griega archi, que significa superioridad o preeminencia. Eso sí lo he oído. Cuando la gente dice esto está archisabroso o archicomplicado, entonces si una diócesis es muy grande o importante, se le llama archidiócesis o arquidiócesis. ¿Y puedes sacar la conclusión? Sí, si es una diócesis normal, al obispo se le llama simplemente obispo, pero si es una arquidiócesis, al obispo se le llama arzobispo. ¿Estoy bien? Perfectamente bien. Ya entendí que los obispos usan un sombrero llamado mitra y un bastón llamado báculo, pero ¿hay algún signo que me permita diferenciar a un obispo de un arzobispo? Sí, a los arzobispos el Papa les entrega una especie de collar de lana con cruces que se llama palio arzobispal, y solamente ellos, los arzobispos, lo pueden utilizar. Oiga, ¿y el Papa qué es? ¿Obispo o arzobispo? El Papa es el obispo de Roma. De hecho, cuando los cardenales se reúnen en el cónclave, lo hacen para elegir al obispo de Roma, y cuando éste es electo, automáticamente se convierte en el Papa. Aunque es obispo, todos los demás obispos le deben obediencia y fidelidad y tienen que informarle constantemente de lo que sucede en sus diócesis o arquidiócesis. Uy, pues hoy sí aprendí muchas cosas, hasta palabras en griego. Y este tema sí que estuvo archi interesante. Y lo que me queda muy claro es que tú nunca te aguantas tu archicuriosidad. ¡Y qué bueno!